Muy buenos días, amada congregación. Y gracias, pastor, y a todos ustedes por permitirme una vez más compartir con ustedes la palabra. Me van a perdonar que a veces voy a acercar el papel bien, porque de pronto esta mañana se me achicó la letra, así que no sé qué pasó. Pero hace una semana, nuestro pastor me asignó la tarea de venir a compartir con ustedes y a ponerles nuestra comisión. Con esto fue como si el pastor me hubiera dado cuerda, ya, o sea, como el conejito que sigue y sigue y sigue. ¿Ya? Y eso fue lo que sucedió. Es decir, que independiente a exponerle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo aquí, ¿okay? Independiente de eso, el tema sirvió para autopredicarme a mí y volver a avivar en mí la gran comisión de nuestro Señor. Sí me sirvió. Y en esto yo soy como un pitbull que me aferro de un tema y no lo suelto. Y nuestro pastor me dio otra asignación, otra tarea. No sabía qué era lo que era aquí en el templo, pero al llegar a casa y leerla, fue una mezcla de emociones que sentí. Una emoción fue como si el pastor me estuviera ordenando: siga, Víctor, déle el mismo tema, que aún hay mucho millaje que sacar de esto. ¿Ya? La otra emoción, inmediatamente después de eso, fue como si el Señor me estuviera diciendo: seguí, Víctor, pero no es para tú solito. ¿Ya? No es para que tú pienses que es para tú solo, que eres el único que le está sacando provecho a esto. Hay mucha gente que se están beneficiando. Entonces el tema de hoy es el mensaje. O sea, hablamos de la gran comisión, ahora estamos hablando del mensaje, que es lo que vamos a decir. ¿Ok? Y esto es de Romanos capítulo 10, verso 8b al 17. Muy bien. La principal aplicación del tema de hoy es ver la importancia de la claridad con que compartimos este mensaje con el cual el Señor nos ha comisionado. En no pocas ocasiones vemos cosas que son one size fits all, que un tamaño le hace a todos. Pero eso no es cierto. Ya no es cierto que lo que le hace a una persona de 300 libras le va a hacer al de 120. No es cierto. Entonces, al hacer regalos así de un tamaño, aplica para todos, más de una persona va a sentirse defraudada. Pero hay algo que es verdadero para todos. Es decir, es verdadero para aquel que dice: bueno, yo soy alcohólico porque mi padre era alcohólico. O para aquel que es mujeriego. Es verdadero para el bueno, es verdadero para el malo, es verdadero para el pobre o el rico. Igualito para el pobre y el rico. Y está ahí el Evangelio. ¿Ya? Entonces,
vemos que independiente del origen de uno, de que alguien venga de una familia disfuncional, al llegar a Cristo es una nueva criatura. Así es. Pero nuevito, recién nacido. ¿Ya? Entonces, solo en Él, en Jesús, puede tener, lo que decía el pastor hace unos minutos, esperanza. Solo en Jesús puede tener esperanza. Es que la gente que no cree, le tengo lástima porque pensarán alguna vez que no tienen esperanza. ¿Ya? Pero aquí los creyentes tenemos esperanza. La esperanza de que el Señor va a volver a establecer su reino por siempre y nosotros le vamos a estar sirviendo. ¿Ya? Porque recuerden, lo dije hace un año creo, o más. Lo que hace al cielo que sea cielo es que Jesús está ahí. Si Jesús no está ahí, entonces no es cielo. ¿Ya? La esperanza es estar y compartir con Él. ¿Ya? Dios no echa fuera a alguien que se acerque a Él. Entonces, teniendo este tesoro, porque es un verdadero tesoro, debemos de concluir de que la claridad del mensaje del Evangelio es de suma importancia. Sepa qué va a decir y a quién está proclamando. No traiga su propio mensaje. ¿Ya? Entonces, Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto, por ahí por el año 56, o sea, escasos 23 años de que el Señor resucitó y subió hasta la diestra del Padre. 23 años, nada más. Entonces, le escribió, como le digo, de la ciudad de Corinto a los creyentes de la iglesia de Roma. El propósito de la carta es el de edificar a esa iglesia, enseñándoles el Evangelio de Jesús y los fundamentos de la fe. Les enseñó de que Jesús es el que salva, de que no somos nosotros con la ley o con las obras los que alcanzamos al Señor. Eso nunca va a ocurrir. Es Jesús el que salva al corazón contrito, quebrantado. A ese Jesús se place en salvarlo. Bueno, entonces veamos el capítulo 10 de Romanos, desde el 8b hasta el 10. 8, 9, 10, 3 versículos. Y dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, de acuerdo a estos versículos, lo primero que nos debe quedar claro acerca del mensaje que se nos ha encargado es que un individuo debe creer en Jesús para ser salvo. Ahí empieza la cosa, creyendo en Jesús. Entonces, decía el verso 8b, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe es clara para la salvación de los incrédulos.
Esto significa que no se trata de una salvación ni por obras ni por el cumplimiento de la ley. Ahora, antecito del 8b está el 8a, que dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí Pablo lo que está haciendo, él está citando a Deuteronomio, capítulo 30, verso 14. ¿Ya? Que dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, ya que los anteriores versos del 1 al 7, Pablo les ha estado hablando de la salvación por fe, en contraste a la justificación por guardar la ley. En Deuteronomio, Moisés habla de la necesidad de guardar la ley. ¿Para salvación? No. Para vivir en paz, con santidad delante de Dios. Pero no indica que la justificación es por guardar la ley. Justificación es ser nombrado justo y llegar al cielo con nuestro Señor. Lo que afirma en Deuteronomio 30:14, en ese versículo, ¿ya? No habla de ninguna obra. Ahí sí que no habla de ninguna obra. Este verso sirve a Pablo para ilustrar su punto de que la palabra que él hablaba era palabra de fe, no de obras. Y si ya se cansó de escuchar fe y obras, lo va a seguir escuchando porque eso es lo que estamos martilleando aquí. ¿Okay? Entonces, no era así la fe una fórmula de que cree así y cree así. No, no era tampoco una forma por medio de la cual uno cumple con la ley. Era una palabra que explicaba la fe y animaba a la gente a creer, ¿ya? A tener la fe. No era una fórmula. Ahora, la predicación constante de este mensaje, caracterizaba a Pablo. Donde sea que estaba ese hombre, estaba predicando y martilleando la fe. ¿Ya? Donde sea. Y eso debe caracterizarnos a nosotros también. ¿Ya? O sea, ahí sí estamos cumpliendo con la gran comisión. Cuando alguien dice, ay, ya viene el que se va a hablar de la fe. Porque ya lo conocen a uno. ¿Ya? No hay tiempo que perder. ¿Ya? Debemos de exponer este mensaje a todos. ¿Ya? Y a todos los incrédulos y exhortarlos a tener fe, ya que por las obras de la ley ningún individuo será salvo. Gálatas 2:16. Pasemos al verso 9, por favor. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es. Si confesaras con tu boca, confesar con tu boca, eso es proclamar el Evangelio. ¿Ok? La palabra que dice por el Señor es la palabra kurios, que significaba el ser supremo,
y era un título que se le daba únicamente a César. ¿Ya? Ningún hebreo daría un título semejante a Jesús, a no ser que sepa de que Él es Dios. Así es. ¿Ya? Entonces el hebreo que ya le martillaron suficiente y creyó, entonces ese ya lo llama el Señor Curios. Independiente a esto, yo no sé si alguien ha notado que yo personalmente nunca digo la palabra Dios, digo la palabra el Señor. Ese es su nombre. Ese es su nombre, no es un título. Yahweh, el Señor. ¿Ya? Entonces, tampoco ningún gentil aplicaría este título porque le cortaron la cabeza. ¿Ya? Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Y al pobre Juan lo mandaron ahí un octogenario o nonagenario a una isla solitaria y hostil a que él se las arreglara por su sustento. ¿Ya? Pero eso es por llamar al Señor Señor. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, es que debemos de traer el mensaje y proclamarlo. Un primer componente del mensaje que llevamos se centra en el señorío de Jesús. Él es soberano, Él es Señor. ¿Ya? Entonces, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9 está a la diestra del trono del Padre. Hechos 2:34-35, Salmo 110:1. Y por esto toda rodilla se doblará ante Él. Filipenses 10:11. Entonces, por todos lados está eso. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él es el Señor. ¿Ya? No hay tiempo que perder, digo nuevamente. El incrédulo deberá doblar rodillas ante el Señor y creer y profesar su señorío del Señor. Entonces, esta es la necesidad de la claridad en el mensaje, de ser claros. Un mensaje que se centra en esta proclamación. La salvación es del Señor. Pero Él también nos dice cuál es la responsabilidad del individuo. ¿Ya? Cada persona debe de creer y confesar al Señor como Cristo. ¿Okay? Además, esta proclamación debe de incluir a la resurrección del Señor. No puede proclamar el mensaje sin proclamar de que está vivo porque resucitó. Lo clavaron, lo metieron en una tumba y salió vivo de ahí. Estuvo con varios, más de 500 personas lo vieron en una ocasión. Y después ascendió y está vivo a la diestra de Dios Creador, de Dios Padre. ¿Ya? Entonces, Dios levantó a su Hijo de entre los muertos y vindicando su deidad, de que Él es Dios. ¿Ya? Él entregó su vida y la volvió a tomar. Nadie tomó su vida. Él entregó su vida y la volvió a tomar. Juan 10:18. El incrédulo debe de entender de una vez por todas y además en su corazón de que Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11:26.
O sea que todo esto lo conocemos. Nuevamente, por todo esto es que debemos de proclamar todo claramente, nuevamente. La claridad. Jesús es Salvador y Señor de todo aquel que en Él cree. ¿Ya? Es solo por el Espíritu Santo que podemos llamar a Jesús Señor. 1 Corintios 12:3. Es decir, que la persona que confiesa esto es porque el Espíritu Santo ya hizo una labor, ¿ya?, de transformación en esa persona y pasa de muerte a vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Verso 10, leámoslo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, creer la verdad que ha sido expuesta y confesarlo con la boca van juntos, ¿ya? Son inseparables. O sea, no puede haber creer y no proclamar. Entonces realmente no creyó. Tampoco puede haber alguien que proclame y que no cree. Y existen varios. ¿Ya? Esa persona es un hipócrita. Entonces van juntos. ¿Ya? Van juntos. Y el Señor los está exhortando. Aquel que escucha este mensaje y cree la verdad va a proclamar también que Jesús es el Cristo y de que está vivo. Entonces, la resurrección. Mantengámonos objetivos, ¿ya? Serenos y en todo raciocinio. Es decir, al proclamar el mensaje, no debemos de amenazar a la persona ni pegarle a la cabeza con la Biblia. ¿Ya? Entonces, ni debemos de apelar a los sentimientos y las emociones, porque esos son engañosos. ¿Ya? Apela a la razón de que todas las piezas del rompecabezas están ya hechas, de que no se forma de otra forma. Entonces, esto es como es. La Biblia lo dice y yo me amparo en eso. O sea, yo me estoy amparando al proclamar, tengo la seguridad, estoy amparado por un libro que consta de 66 libros escritos por 35 autores a través de 1500 años. La mayoría no se conocían el uno con el otro y todos dicen lo mismo. Con eso me amparo. Entonces ahora volvamos la mesa y digamos, ok, ya te expuse yo porque creo. Ahora quiero que me expongas por qué tú no crees. ¿Ya? Exponete. ¿Por qué no crees? Entonces es un silencio sepulcral ahí. Pero algunos creen después y otros siguen, persisten en estar muertos. ¿Ya? Es algo alarmante. Continuemos leyendo. Romanos 10, 11 al 13. Romanos 10, 11 al 13 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado,
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, estos versículos nos llevan ya al segundo aspecto que nos debe quedar claro. Gracias, Juanito. ¿Ok? Esa fue una de sus editaciones. ¿Ok? Que nos debe quedar claro acerca del mensaje que se nos ha encargado. El Evangelio es para todos, absolutamente. El verso 11, nuevamente, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, está reconociendo la fidelidad del Señor de salvar a todo aquel que en él creyere. ¿Ya? Pablo entonces continúa y la escritura que está citando ahí es Isaías 28:16. Tanto el profeta como el apóstol han dicho lo mismo. Desde, en el caso de Pablo, serían 750 más otros 56 años, 800 años, y están diciendo lo mismo, ¿ya? Absolutamente. Entonces, la proclamación que escuchamos y que nosotros insistimos al decir que no se puede saber, perdón, no puede haber una fe por sí sola, ¿ya? Sin la proclamación, nuevamente lo digo, una proclamación sin la fe. Si uno tiene fe, una proclamación clara debe ser el resultado. La proclamación, el confesar, ¿salva? No. Lo que salva es la fe. Pero un hecho, algo que ocurre inmediatamente con eso, es proclamar el Evangelio. ¿Ya? Entonces, les voy a hacer una pregunta que tal vez le haga a algunos reír o algo, pero está basada en Apocalipsis. ¿Ya? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces la pregunta es, usted está en sus quehaceres diarios y le aparece Jesús, le da la mano, lo abraza y le dice, esta noche vamos a cenar. Y ocurre la cena. Yo quiero saber de una persona que si eso le ocurriera, no estuviera como Juan y Pedro en Hechos 4:20, que dijeron la mejor doble negativa que jamás he escuchado. Gramaticalmente está incorrecto, pero no importa. Dice, porque no podemos no hablar de lo que hemos visto. Así estaríamos todos. ¿Ya? El Señor aparece. No podemos no hablar. No podemos callar el pico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no hacerlo sin que Él se aparezca? Porque Él está en su trono allá, esperando volver. No ha vuelto todavía. Nosotros somos los que debemos estar trabajando. ¿Ya? Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico
para con todos los que le invocan. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, y puede seguir la lista. Dios no hace ninguna acepción de personas. La misma persona que está en una limusina, Dios la va a tratar de la misma forma que el mendigo que está pidiendo dinero ahí en el correo. La cuestión es, ¿cuál de los dos cree? Si uno de los dos cree, se va al cielo. Pero si no cree, de clavado. ¿Ok? Entonces, dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. ¿Ya? ¿Se imagina si fuera por obra la cosa? Estaríamos todos ahí en el cielo. Oh, yo llegué al cielo porque hice esto. Oh, pero yo hice esto más grande que vos. Sí. Así estaríamos. Entonces, en estos versos, en este verso, Pablo afirma con más fuerza, en lo que acabo de decir en Efesios, con más fuerza su declaración del verso 11 que acabamos de leer. Entonces, afirmando que el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, sin Cristo, todos, gentiles y judíos, estaríamos muertos. O sea, caer muerto, y todo lo que tuvo en esta vida es mejor de lo que tienen una vez mueren. Porque no tuvo Salvador. Entonces, ¿se imagina? O sea, esta vida es dura aquí. ¿Ya? Yo no quiero que una vez me muera que esté pasando por lo mismo. ¿Ya? Quiero algo mejor. Quiero estar con el Señor. Pero si no creo, estoy eternamente separado de Él. ¿Ya? El Señor se goza en salvar. ¿Ya? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de nadie más. ¿Ya? Entonces, afirmamos de que Dios, el Señor, se goza en salvar. En Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya. Nadie me ha cantado a mí. ¿Ya? Nadie. Pero el Señor se va a gozar de la presencia del pastor allá, de la presencia de la hermana María. ¿Ya? Se va a gozar con cánticos. Wow. Oye, yo no creo que haya nada en este mundo más hermoso que eso. No creo. ¿Ya? Entonces, el Señor, le pregunto, ¿es su voluntad el salvar a todos?
Sí. ¿Ya? Y es en esto que entramos al tercer aspecto, que nos debe quedar claro acerca del mensaje que Dios se goza, que Dios se goza en salvar. Eso nos debe quedar clarito. ¿Ya? En los años 70, ciertamente yo supe de él cuando tenía 16 años en Bolivia, antes de regresar a Estados Unidos. Pero hubo un asesino en serie en Nueva York que aterrorizó a todo Nueva York. Estaba asesinando mujeres, estaba asesinando más que todo prostitutas. Asesinó varios. Hasta que lo agarraron, lo prendieron. Y entonces lo metieron a la cárcel, obviamente. No le dieron la pena de muerte porque lo tildaron de loco. Entonces le dieron una condena de 365 años consecutivos. O sea, ahora, la cuestión es de que este señor estaba en la cárcel. Le llamaban el hijo de Sam, ¿ya? David Berkowitz, era su nombre. Entonces, y sigue vivo. Sigue en la cárcel. Pero él estaba en la cárcel y era el hombre más hostil, ¿ya? Que nadie se acercaba a él. Entonces, entra alguien nuevo a la cárcel, un cristiano, y él no se explicaba por qué trató de robar una licorería. Él no se explicaba. Y le preguntaba al Señor, hasta que un día entró al gimnasio y la otra gente le dijeron, no te metas con eso. Él lo miró y dijo, ahora entiendo por qué el Señor me mandó aquí. Y poco a poco lo evangelizó, lo hizo creyente. En la cárcel cientos de personas han llegado al Señor por David Berkowitz. Y afuera también, porque escribió un libro, ¿ya? Las memorias de la cárcel de David Berkowitz. Y mucha gente lo compró. Y obviamente hubieron creyentes ahí también. Pero la cuestión es de que, ¿cómo fue la mecánica de todo esto? La dinámica. Lo primero, tuvo que haber una persona que tenía que proclamar y cayó. El Señor no se hace problema. Él tiene sus medios. Y dice, bueno, vos no quisiste, entonces vamos a llevarlo a este. Y le proclamaron el Evangelio. O sea, tuvo que haber alguien que no quería proclamar el Evangelio en la cárcel, pero que Dios lo estaba empujando, pero no lo hizo, porque hay desobedientes. ¿Ya? Entonces, esa fue la dinámica que causó de que este cristiano llegase a la cárcel, no creía, no sabía por qué había hecho lo que había hecho, y evangelizó a David. Un asesino. Entonces, conclusión, el Evangelio es para todos. Para todos. No debemos de dejar de orar por los perdidos. Debemos de persistir en presentar las buenas nuevas de la salvación.
¿ya? Tal como se revela en la Escritura. O sea, no podemos desviarnos de las Escrituras, ¿ya? Pero aunque todos están invitados, entonces también hay desobedientes, ¿ya? Y esto nos hace pensar, ¿ya?, en otro aspecto. El cuarto punto, que nos deja claro los últimos versículos que vamos a leer, ¿ya? Y continuamos leyendo. El 14 al 17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? Leyendo nuevamente el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces tenemos de que el incrédulo, un hermano, una suegra, una hermana, prima, primo, ¿ya? Todos tenemos a alguien en la familia. Nadie tiene una familia completa de creyentes, ¿ya? Entonces, tíos, lo que sea. Entonces, todos estos incrédulos están en riesgo de la muerte, y la muerte por la eternidad, ¿ya? Y yo sé que no nos gusta hablar de eso, pero tenemos que proclamarlo también. El Señor ofrece la salvación a quien le invoca. Entonces tiene que creer el incrédulo, ¿ya?, y arrepentirse. ¿Cómo van a invocar, ¿sí?, si no saben en quién van a creer? ¿Ya? ¿Cómo van a invocar? ¿Y cómo van a creer? No saben en quién creer. ¿Y cómo van a oír si nadie les habla? Debemos de proclamar este evangelio. Debemos de proclamarlo, ¿ya?, en todo momento. Luego el verso 15 dice: ¿Y cómo predicamos si no fuera enviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo hace entonces una cuarta pregunta. Es retórica, porque la respuesta está ahí. ¿Cómo predicamos si nadie es enviado? ¿Ya? Para el incrédulo, es hermano, hermana, cuñado, primo, ¿ya? Para aquel incrédulo, proclamarle a Cristo es necesidad, es una necesidad nuestra. Debemos, ¿ya?, de proclamarle. Para que crean es necesario, sí, que se les hable. Y para que se les hable es necesario ser enviado. Esto no quiere decir: entonces los apóstoles nomás tenían que anunciar. Esos fueron los enviados.
Y ahora en la modernidad, los pastores nomás y una casta sacerdotal son los únicos. No, la comisión fue para todos. Se la dio a los apóstoles, pero era para todos. Y cita aquí a Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, los pies eran un instrumento para llevar el mensaje. No había Uber, no había Lyft. Entonces, este mensaje es para que todos lo llevemos. Reconociendo entonces el trabajo, entonces habla de los pies, no del mensajero. El mensajero no es el hermoso, son los pies los hermosos. ¿Ok? Entonces, el llevar las buenas, de las buenas nuevas, de la salvación, a los que aún no creen, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, llegamos al verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Debemos de tener claro y estar listos en todo momento. ¿Ya? Hay gozo, de acuerdo a Lucas 15, hay gozo delante de los ángeles en el cielo cuando un pecador llega. Pero el gozo es delante de los ángeles. ¿Quién es el que está gozando? Es el Señor el que está gozando delante de los ángeles. ¿Ya? No son los ángeles los que están gozando, o tal vez estén, pero el Señor es el que está gozando. ¿Ya? Por uno que se arrepintió. Entonces, como podemos apreciar, si la persona no cree, entonces usted no se agüite. ¿Ya? Siga orando por esa persona. Siga orando. Puso la semilla. Nuevamente, como lo expresó el hermano Juan Manuel hace algunas semanas, una pregunta bien clave hizo. ¿Cuándo fue la última vez de que usted oró por la salvación de alguien? Eso debemos estar haciendo todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por la salvación de alguien? Pero oramos por la salud de esa persona. Va a llegar sano al infierno. O sea, no tiene sentido. Oremos por la salud, pero sin dejar de orar por la salvación de esa persona. ¿Ya? Y tenemos las personas que de cuando en vez que no han leído la Biblia, ¿ok? No han leído la Biblia. Y conozco muchos y hablan de Dios, de que hay un Dios. Pero ellos ponen las reglas. ¿Cuántos conocemos una pareja que no están casados? Mucho tiempo. Oh, es que eso, yo sé que la cosa moral en el siglo XIX y parte del siglo XX era el matrimonio. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo más nos vamos a conocer si no estamos viviendo juntos antes del matrimonio? ¡Qué desastre! Y dicen creer en Dios, pero ellos ponen las reglas. ¿Ya? Ellos son los que ponen las reglas.
Nada ha cambiado. Lo que era moral antes sigue siendo moral hoy. Lo que era inmoral antes sigue siendo inmoral. ¿Ya? Nada ha cambiado. Por eso es importante la claridad del mensaje nuevamente. No hay lugar a que ese alguien diga, esa es tu interpretación de la Biblia. No hay interpretación. La Biblia no la puso su palabra Dios para ser interpretada. Él la puso como una guía para todos nosotros, para llegar a estar con Él eternamente, pero no está para ser interpretada. No estoy hablando de una interpretación, estoy hablando de una verdad, ya, una verdad. Entonces, tal vez se arrepientan y van a cambiar, pero eso es lo que es necesario, que se arrepientan y cambien, ¿ya? Pero por no ofender, aquí está la cosa, pero por no ofenderlos a ellos, no les decimos nada, ni les tocamos el punto de su relación, por no ofenderlos. Está grave la cosa, ¿ya? El Evangelio debe proclamarse claro, y es el mismo Evangelio, y las reglas las impuso Dios, ¿ya? El que trae al pecador hacia Jesús, reconociendo que Él es el Señor, es el Espíritu Santo. Y Jesús no lo echa fuera. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 17:10. Pablo cita a Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque son más los que desobedecen, lamentablemente, ¿ya? Y por eso debemos estar constantes. Verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo concluye esta porción del mensaje diciendo claramente que para el incrédulo es fundamental creer y que se arrepienta. Fundamental, ¿ya? Entonces, no dejemos a un lado nuestra responsabilidad. Necesitamos predicar el Evangelio a todos. Dios ofrece la salvación a todos, y el cristiano no debe de callar, nunca. Debemos de comunicar el Evangelio de la salvación a toda criatura en el ámbito en que estamos. Porque no todos van a ser un evangelista en Checoslovaquia, o en África, o en Asia. No todos van a hacer eso. Pero ahí, donde estamos, debemos de predicar el Evangelio, ¿ya? El cristiano no descansa ahí. Y otra cosa, les voy a hablar una última cosa, y es algo personal. En el año 2015 me vi desempleado, y le pongo entre paréntesis, otra vez, ¿ya? Me vi desempleado. En el primero o segundo día del desempleo que yo estaba buscando ahí trabajo, una amiga de Roxana la llama. ¿Puede ir Víctor a la clínica, al hospital donde está mi padre agonizando?
y él no conoce al Señor. Y menea la cabeza y corre a cualquiera que entra. Puede ir Víctor. Ok. Víctor pudo ir. Y para hacerse la corta, llegué, le hablé, el hombre meneaba la cabeza así, ¿ya? O pestañeaba en respuesta a las preguntas que yo le hacía, de que si sabía de que era un pecador, de que si sabía que había ofendido al Señor y que necesita un Salvador. Y sabe usted que ese Salvador es Jesús, que murió por usted. El hombre aceptó. Y fue cuando estaba volviendo a mi casa, escasos 17 minutos que yo seguía en la autopista, de vuelta a casa, en el 605 estaba yo. Me llama Marlene, la amiga de Rosario. Mi padre acaba de fallecer. Entonces, queda claro de que debemos de responder a este llamado. ¿Ya? Entonces, proclamamos el Evangelio acerca de Jesús, con todos los detalles, que son pocos los que he citado. ¿Ya? No hablar acerca de Él. Yo comparo y digo, ¿será cristiana esa persona que no abre el pico? De que solamente dicen que son cristianos cuando alguien les pregunta, pero no está proclamándole al perdido. ¿Será que esa persona es cristiana? ¿Será que esa persona es salva? ¿Ya? Porque no podemos no hablar de la decisión más grande que hemos tomado en nuestra vida. ¿Ya? Porque Él se apiadó de nosotros cuando nosotros aún éramos sus enemigos. Pastor. Yo considero que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, es el que no cambia este mensaje. Es decir, este mensaje se puede presentar de la manera que se nos ocurra, pero no es cambiable. El mensaje no cambia. El centro del mensaje es este, es decir, el mensaje que debemos compartir. La fe en Jesucristo para perdón de pecados y no más. Desafortunadamente la tentación, ¿sabe cuál es? La que estamos experimentando justamente después de esta pandemia. ¿Sabe cuál es la tentación de los predicadores, de los pastores y aún de los creyentes fieles y verdaderos? La tentación es a predicar otra cosa para poder atraer a la gente. La tentación es esa. Se predica sobre la prosperidad, todo el mundo va. Se predica sobre la salud, todo el mundo va. Y esa es la tentación en la que caemos, de predicar
lo que la gente quiere escuchar. Y el mensaje no se puede cambiar. El mensaje tiene que ser este. ¿Ustedes quieren probar? Si su pastor es, no digamos buen pastor, digamos si su pastor es un cristiano fiel, analícenlo por estos 30 años. Si yo he variado el mensaje que yo les proclamo como predicador, del que está aquí escrito, yo les aconsejo que se busquen mucha congregación. Porque este mensaje no se puede cambiar. La fe en Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. Se acabó. Presentémosla como haya que presentarla. Y eso también los incluye a ustedes. Nos podremos equivocar. Y como pastores, mire, nos equivocamos en muchas cosas. Pero en la presentación del mensaje, eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y mantengámonos bien a la predicación de la palabra del Señor. Digo predicación, pero eso los incluye a ustedes. Es decir, compartir el Evangelio, presentar el Evangelio. No vamos a tener un lleno completo predicando siempre este mensaje, pero los que lleguen van a ser fieles al Señor y tienen garantizada la vida eterna. A cambio de los lugares que están posiblemente llenos, porque lo que quieren oír es esa prosperidad que aquí no se va a tener, en la tierra nunca se va a tener, nunca se va a tener.